El caso de Zimmermann es interesante porque, como yo lo digo acá en el texto, como eso es para él el tema, digo aquí, en Zimmermann el tema de los sujetos sociales, junto con el de las subjetividades sociales, no surge como una inquietud intelectual inspirada en la lectura de algún autor o en la influencia de una moda corriente intelectual. Emerge en primer lugar, en el caso de él, como un desafío político que le permite prefigurarlo como un campo problemático teórico y metodológico que devino luego en un ángulo, en una perspectiva, creo que estaba ahí, de construcción de conocimiento y pensamiento crítico. Y ya finalmente, que no nos interesa, pues sus últimas cosas eran un poco pensar esto de subjetividad y sujeto en una clave más formativa, no nos interesa. Y entonces, ¿cuál es como, en el caso de Zimmermann, la historia, que también vale la pena, esa narración es clara, nos conecta entonces subjetivamente? Y es que claro, Zimmermann era una persona de esas generaciones que nació en los años 20, 30, que ahí en los países del sur, especialmente Argentina, Uruguay, Chile, más que acá hubo mayor migración, no solamente de cuerpos, de la descendencia judío-rusa, sino de ideas. O sea, por ejemplo, que aquí en Colombia el anarquismo es una cosa que me llegó ahí salpicado más recientemente, pues en Argentina, Chile, en Uruguay pues ha tenido una presencia muy fuerte, o el mismo marxismo. Y una cosa que se da muy fuerte en los años de 60 para acá es pues, la construcción de estos proyectos modernizantes de configuración de estados nacionales, y también como de una izquierda histórica, que en el caso de él pues era muy cercana a Salvador Allende, personal y políticamente. Y cuando viene el gobierno de la Unidad Popular, en los años 70, Zimmermann va a ser nombrado como director de un centro de estudios sociológicos en la Universidad de Chile, cuya labor era lo que se le pedía a estos intelectuales marxistas, decir, bueno, ustedes tienen que estar ahí como con el termómetro, el análisis de coyuntura permanente para dar elementos políticos, conceptuales de decisión política pues, al gobierno. Y entonces ellos desde su análisis marxista muy estructural, muy dijeron, no, la sociedad está dividida en clases y entonces la lógica de clases atraviesa todos los estamentos, entonces como hay, claro, una iglesia ligada a las élites, al proyecto burgués, pues seguramente habrá unas iglesias ligadas a lo popular, el ejército, varias cosas. Y entonces ellos compraron hacer un artículo, un libro, que después yo tuve la ocasión de llamar Estado, Poder y Lucha Política, escrito ahí en el 73, vísperas, donde ellos dicen, no, aquí no va a haber un golpe militar ni nada, porque si las élites, pues obviamente la base soldadesca y no, y estos sectores populares urbanos que han estado tan beneficiados con nuestras políticas, pues van a... Entonces, viene el golpe, y pues ya sabemos todas las consecuencias, cae, pues no salen las masas a defender el proyecto. Y así como es paradójico lo que pasó después del 2 de octubre, y es que una cantidad de gente salió a defender, en ese caso, pues, muy pocas personas lo esperaban, en el otro caso también pasa lo contrario. Entonces para él, Zimmermann se angustia, se exilia en México, y entonces una gran preocupación es esa, una crítica a cómo las opciones ideológicas que se amarran a marcos teóricos impide ver la realidad en su especificidad. ¿Por qué? Porque primero estaba el referente ideológico que había hecho una lectura, y mientras que durante estaban pasando la misma formación teórica y metodológica de ellos les impidió leer un poco lo que estaba pasando, y así pasa en otros momentos de la historia. Entonces, claro, su gran preocupación va a ser, por una parte, más, como se llama, epistémica, y es eso, es ese desfase permanente y creciente entre corpus teóricos, entre teorías que se van construyendo para leer la realidad social, y el dinamismo de la realidad social que va cambiando, de que es lo que uno pasa. Entonces, una teoría generalmente se construye, una categoría, pues a partir de gente pues, muy brillante, intelectual, que lee y dialoga con mil autores y construye. Esta categoría nos sirve para ver el hombre en la sociedad industrial. Entonces luego viene toda la generación de autores que empiezan a pulirse en esa teoría y ganar el concepto, y de pronto la sociedad está desindustrializando.
Y cuando ya la sociedad está cambiada, empieza a usarse masivamente esa teoría para una sociedad que cambió. Entonces, o sea, una de sus provocaciones fue esa, la pregunta por, él llamaba la tensión permanente entre cuerpos teóricos y realidades sociales. Mientras que los cuerpos teóricos tienden a cerrarse, a volverse, no, el autor dice esto, no, es esto solamente. La realidad, pues como no obedece a esta lógica académica, pues va creciendo, mientras que las teorías no crecen, las realidades crecen. Entonces fue una preocupación que seguramente la veremos en el seminario más de esto de lo crítico. Y la otra fue eso, la pregunta por la subjetividad y los sujetos sociales entendida de esta manera que estamos viendo, es cómo comprender en la dinámica social los procesos de aglutinamiento, de actuación colectiva de la gente, de los referentes, como decir, culturales, simbólicos, emocionales, que hacen que la gente actúe de una manera u otra. Y entonces va a dedicarse a eso. Entonces, luego de una primera etapa de la obra de Semmelman en México, del 73 al 86, yo la dato, en que básicamente si bien está esa pregunta, los lugares desde donde trata de responderla, pues sigue siendo un poco como el canon marxista de las clases sociales. Ya él empieza un poco desde mediados de los 80 a incorporar unas categorías que venían más de Gramsci. Una categoría de voluntad colectiva, que es muy bonito, porque es decir, ya la gente en la historia no actúa solamente por decisión racional, o si uno creería, y sí, aquí un buen ejemplo, León Alexander nos podría contar, uno podría creer que los más críticos en la sociedad colombiana son los sociólogos, son los que han leído, o más que críticos, los más revolucionarios, no necesariamente, o sea, no hay ninguna relación entre que, como se creía, que entre más apropiación analítica de la realidad social implicaba que puede haber mucha gente con pensamiento muy crítico para conversarlo, pero actúa críticamente, y es posible que mucha gente que no pase por esos procesos formales de racionalización de las situaciones, pues de pronto actúa, pero movido por muchas cosas más, porque nos comentamos ahí de Roudé y otros, en algunas coyunturas, en algunas situaciones, la gente que se moviliza y actúa, pues lo hace también acudiendo a referentes culturales, tradicionales, creencias emergentes, miedo, pánico. Entonces, estaba esa pregunta. Entonces, él va en este momento a decir, para mirar cómo entra la categoría de subjetividad social allá, que nada que ver con lo que hemos discutido hasta ahora, y es, bueno, esta idea de mirar cómo no solamente se construyen voluntades individuales, sino voluntades colectivas, o sea, cómo la gente intersubjetivamente, a partir de unas creencias o que preexisten o que se van configurando en el movimiento social, pues va diciendo, no, hagámosle a esto, atrevámonos a salir aquí a bloquear la vía, o atrevámonos aquí a salir desnudas del segundo semestre las estudiantes de la universidad pública para expresar la protesta. Pronto cada niña antes, probablemente por imaginación, pero en ese procesos intersubjetivos, dialógicos, de adquisición de otros referentes culturales, pues la gente se va atreviendo a otras cosas. Entonces para él empieza a haber una progresión de las voluntades sociales, por lo incluso textualmente dice de ahí que la objetividad incorpora la subjetividad propia de las voluntades sociales, ello permite pensar las potencialidades de la realidad no como producto de mecanismos exteriores, sino como propios de la realidad entendida como creación cultural de las voluntades sociales. Él empieza a incorporar en la construcción de la idea de sujeto, ya no podemos entender a los colectivos sociales que actúan conjuntamente solamente como desde los factores exteriores que los constituyen. O sea, no solamente, no quiere decir eso, que sea indiferente la pobreza, o sea indiferente ser mujer, no, hay esos factores, pero en lo que hay que centrar la atención es en los dinamismos internos de ese colectivo que van posibilitando, como decir, una apertura, un cierre en las maneras de ver el mundo y relacionarse con él. Y entonces, muy gramscianamente dice, no, eso implica ir a una escala ya no macrosocial, pero tampoco un poco en una crítica a la psicología convencional, tampoco es como que cada uno se transforme y se junta con otros, sino en una dinámica que él llamaría molecular, coincide con Guattarito, porque es una categoría gramsciana, o sea, hay que ir a esa escala molecular, es decir, al pequeño, a la dinámica del grupo, del territorio más cercano, ¿ve? Y eso conecta plenamente con hace 8 días
lo que hace la última sección similar. Estas dinámicas podemos llamar más intersubjetivas, la relación cara a cara, la relación donde la gente conversa, donde en la familia o en el colectivo se conversa sobre el sí o el no, sobre si el costo ya está muy caro, si el partido está tal, y entonces empieza a valorarse, como era toda una oleada, por decir también que va a atravesar las ciencias sociales 70, 80, 90, que es volver a darle importancia a lo cotidiano, a lo cultural, a lo simbólico, y entonces él va a precisamente denominar precisamente ese espacio de encuentro de todas estas dinámicas, no solamente racionales, sino emocionales, valorativas, de creencias, de memorias compartidas. Él va a incorporar una que es de deseos, de futuro, de utopías, subjetividad. Entonces se vuelve una categoría un poco como viscosa, no muy claramente limitada, pero es eso, es decir, la subjetividad social sería ese plano donde se encuentran precisamente todas esas tradiciones. Entonces, claro, ahí también caben las ideas, sí, porque leamos la cartillita de por qué votar por el sí, pero ya el comportamiento colectivo pues está atravesado por esas diferentes instancias dinámicas que hay que en cada investigación pues definir. O sea, de antemano uno puede decir, no, aquí lo que más pesa es la identidad de género. Puede que sí, aquí pesó parte de la identidad de género, pero también tuvo que ver con estas reflexiones que hicieron sí, de índole político. En este caso pudo el miedo, aquí iba a pasar tal cosa, pero también intervino, si no sé qué, un liderazgo que generó una voluntad de decir no. Entonces son más, como digo, desafíos metodológicos. Es en el análisis de la acción colectiva hay que tener en cuenta como indudablemente ese sentido, pero también la idea de los sujetos precisamente como una categoría que permite leer la capacidad de actuación colectiva y de transformación de la realidad. Entonces también es una categoría como así, flexible. O sea, nosotros podemos ser de pronto sujetos sociales en un ámbito local y tener capacidad de incidencia, pero en otros ámbitos no. O en algunas coyunturas, por ejemplo, yo creo que vamos a ver si de la próxima sesión podemos trabajar algo, es este fenómeno tan interesante que pasa después del 2 de octubre. Y es que al tercer día, bueno, una cosa así un poco espontánea, dice muchachos de la Universidad Pedagógica, pero vamos a hablar del miércoles siguiente, convocado por unos actores estudiantiles que ni siquiera estaban previamente organizados en una federación. No era la FEU, los están jugando, unos que ni siquiera, incluso hasta ellos generan una movilización, se acude a un referente simbólico, bueno, había un motivo, pero el referente simbólico, que no, que la marcha de las antorchas, que no tal, que no, que el silencio, que no, que como Gaitán. De pronto ninguno de estos chinos se ha leído ni una línea de Gaitán, pero asocia a Gaitán, es de los nuestros, es como que sí, claro, es un símbolo, es un símbolo. Tal, en el discurso allá también el que habló referido a Gaitán, que seguramente eso. Entonces es eso, es explicar cómo, entonces en un momento determinado confluyen, porque uno dice, bueno, ¿quiénes se movilizaban? Yo estaba participando. Dice, bueno, claro, obviamente los pelados organizados, muchos de los movimientos de la organización estaban allí, no eran los que habían convocado. Pero no, también de pronto en la marcha no solo eran estudiantes, sino señoras así de clase media que trabajaron de Teusaquillo, entonces ¿qué? En su cabeza está, no, entonces de pronto en unos una aspiración, en otros una aspiración liberal básica, así, no, hay que respetar, no, el amor por la paz, la señora de blanco. Entonces comprender, yo no podría reducir una movilización como esa a un solo factor. No, es que esto básicamente es una expresión de la clase media en crisis. O lo que ha pasado ahorita con el comportamiento electoral en Estados Unidos. Vean, al comienzo todo el mundo, no, la burla con eso, y después de que ganó ahí sí todos los análisis, no, claro, que hay una clase media blanca que está en crisis, no, que es que hay unos que odian la clase política representada en los Clinton, no, otros que el patriarcalismo y no como una mujer. Claro, seguramente esos, pero habrá que mirar en cada estado, en cada contexto. Entonces, aquí podríamos decir, el aporte grueso es eso, es incorporar una categoría como clave para abordar procesos sociales. Pero digo, no es tanto un tema, o sea que ahora todos los investigadores se llaman sujetos sociales subjetivos, sino es un ángulo, una perspectiva, como está la perspectiva de género.
o en la tradición marxista, la perspectiva de lucha de clases. Es decir, es una perspectiva, un lugar, un enfoque para ver, especialmente obviamente estos fenómenos sociales, seguramente para mirar, no sé, que la vida en pareja no sirve para nada, esto, mirar cómo el gimnasio construye una subjetividad maquínica, tampoco servirá, pero servirá para otras cosas. Entonces, pero igual con todas las categorías que hemos trabajado. O sea, no es ustedes ver que hay unos conceptos, unas categorías que han sido construidas respondiendo a unas preguntas, acudiendo a unas tradiciones conceptuales, ¿ves? Entonces obviamente un censo nacional de cada 10 autores que cita, 7 vienen de la tradición marxista, claro, pero claro, tal, entonces muchas referencias. Por ejemplo, para él, en la construcción de subjetividad, lo vamos a explicar luego al descanso, pues influye mucho la categoría de castoridades del imaginario social, ¿correcto? ¿Por qué? Porque lo que está en juego es ese orden de significado difícilmente atrapable, que de pronto se organiza en algún momento en una ideología, en una estructura, pero es como una incesante producción de sentido. Entonces van acudiendo a una referencia social. Entonces yo lo que propondría es, uno, que tuviéramos el descansito; dos, que después del descanso y del café comenzáramos con unas preguntas del conjunto de ustedes sobre lo que se ha planteado hasta ahora, y luego pues haríamos una complementación, sea hoy o como tenemos la otra carta bajo la mesa, que es la sesión siguiente, pues,